Bueno, hoy vamos a ver la conducción en estado transitorio. Eh, en algunas de nuestras clases pasadas vimos la ecuación de la difusión del calor y básicamente consideramos que en esa ecuación de difusión del calor hay efectos que se dan en el espacio, hay variaciones que se dan en el espacio, es decir, en una coordenada X, Y, Z, o si hablamos de un sistema rectilíneo, o esas variaciones de temperatura se dan en términos de variables R, θ y Z en coordenadas cilíndricas, o en coordenadas esféricas, pues en θ, phi y R. Bueno, en fin, eh, eso lo vimos la semana pasada, hay tres sistemas de coordenadas que se adecúan a las condiciones de transferencia de calor, al modelamiento que se da en transferencia de calor. Ahora, las variaciones de la temperatura no solo se dan en términos del espacio, sino también pueden darse en términos de el tiempo. Podemos considerar algunas variaciones de esas temperaturas, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Cuando hacemos alusión a esas variaciones en el tiempo, nos enfrentamos a modelos en estado estable, perdón, en estado transitorio. El modelo en estado transitorio es el opuesto al estado estable. Hasta este momento hemos hablado mucho de los, por ejemplo, en una ecuación de balance de materia, lo que entra menos lo que sale, más o menos lo que reacciona, es igual a la acumulación. Hasta este punto y en la mayoría de los ejemplos que hemos tratado, esta acumulación la hemos despreciado, hemos dicho que esto tiende a cero. Y para decir esto, para realizar esta reducción en las variables, lo que suponemos es que el sistema está funcionando en estado estable. Pero en este caso ya no va a funcionar en estado estable. Esto quiere decir que en un balance de energía hay que ya considerar ese término acumulación. Balance de energía. En transferencia de calor, ese balance de energía en términos transitorios, aquí lo voy a escribir como balance de energía térmica, la variación de la energía térmica respecto al tiempo. Ahora, este valor de la energía térmica se contabiliza en ingeniería con el calor sensible. Es decir, que esta energía está muy relacionada con esta propiedad que tienen esta propiedad térmica que tienen los sólidos, que es el CSUP o capacidad calorífica. Recuerden que en las ecuaciones de difusión de transferencia de calor se hace mucho referencia o alusión al concepto de la difusividad térmica, alfa. Y alfa está definido como la conductividad térmica dividido entre ρ por C sub P, ¿vale? Y en numerosas ecuaciones de difusión de calor se considera este factor difusividad térmica. Bueno, el calor sensible, como les dije hace unos instantes, tiene que ver con el cálculo del C sub P. Este valor de la variación de la energía térmica respecto al tiempo se escribe de forma recurrente, de forma convencional, como la masa por el producto del C sub P por la temperatura respecto al tiempo. Este producto masa por C sub P por el tiempo nos permite contabilizar el calor sensible, esa energía específica.
Ahora bien, en esta derivada, como pues muchos de los sistemas son sistemas cerrados, en los cuales esta masa es constante, al igual que este C sub P. Estas constantes salen de esta función derivada y lo que obtendríamos es la masa por C sub P por delta de T respecto al tiempo. Estamos hablando del término acumulación de energía, recuerden. Por otra parte, no se puede expresar la masa como simplemente la masa, porque en ingeniería estas magnitudes se expresan a través de sus características físico-químicas. Y la característica físico-química que me permite expresar la masa se denomina densidad. Recuerden que la densidad es igual o está definida como la masa sobre el volumen. Por lo tanto, si yo quiero calcular la masa, pues multiplico la densidad por el volumen y ya tengo este valor. Esta última ecuación se incorpora a estos análisis y lo que obtengo es que de forma convencional la mayor parte de las ecuaciones en estado transitorio hablan del producto de la densidad de una sustancia por el volumen que ocupa en el espacio, por el valor de C sub P, por delta de T, sobre delta de T. Bueno, ahora bien, resulta que esta variación, y eso lo vimos en la clase pasada y les voy a insistir en ello, esa variación de la temperatura puede darse en términos en función del tiempo o en función del espacio. Bueno, para caracterizar estos fenómenos de transferencia de calor, además de los balances, se disponen de algunos números que vamos a llamar números adimensionales que caracterizan también estos fenómenos. Eso lo vamos a hacer dentro de poco. Vamos a comenzar con el análisis más sencillo que existe para introducir estos conceptos, que es el análisis de la resistencia interna despreciable. En este primer ítem de este tema, en el método de la resistencia interna despreciable, no se van a tener en cuenta las variaciones de la temperatura en el espacio. Resistencia interna despreciable. El método de la resistencia interna despreciable. En el método de la resistencia interna despreciable se dice que la temperatura de un cuerpo, digamos ahí tengo representado una esfera, ¿sí? En este método de la resistencia interna despreciable, no hay una variación de la temperatura respecto al radio. No la voy a tener en cuenta. O dicho de otra manera, más bien, la variación de la temperatura respecto al radio es cero. Porque el cuerpo no ofrece resistencia a la transferencia de calor. Dicho de otra forma, eso significa que la temperatura del centro de este cuerpo en cualquier instante T es igual a la temperatura de la superficie o a la temperatura de cualquier punto intermedio. Ahora, ¿cómo sabemos si cómo sabemos si este método es válido, si este método es aplicable? Hay una condición para aplicar este método. Básicamente se basa en el número de Biot y aquí les voy a anotar algo que voy a explicar más adelante. El método de la resistencia interna despreciable es válido cuando el número de Biot es inferior a 0.1. Y no he dicho que es el número de Biot, simplemente lo estoy escribiendo para explicárselos después, ¿vale? Bueno, voy a desarrollar un ejemplo que habla de la resistencia interna despreciable y del balance que se da en estos términos de la resistencia interna despreciable.
Desarrollo de las ecuaciones. Bueno, voy a tomar como ejemplo una esfera. La esfera que dibujo aquí. Esa esfera pues va a tener unas características físicas. Entonces, ¿qué caracteriza esta esfera? Primero, pues que tiene un volumen, ¿sí? Y ese volumen a su vez es función del diámetro. El volumen de una esfera en función del diámetro. Vamos a encontrar un diámetro. En función de su diámetro, el volumen de una esfera es pi sobre 6 por diámetro a la 3. Recuerden que este símbolo representa el diámetro. Otra característica física y dimensional de esta esfera es que esta esfera tiene un área superficial. Y esa área superficial es el área de transferencia de calor. El área de transferencia de calor con base en este diámetro sería igual a pi por diámetro al cuadrado. Bueno, este es el área de la esfera. Bueno, también es equivalente expresar este par de ecuaciones en términos del radio, ¿sí? No solo del diámetro viven las esferas, sino de todo radio que habita en ellas. Entonces, el volumen aquí es 4/3 de pi por r a la 3 o 4 pi r2, r al cuadrado, ¿vale? Estas son las características geométricas de ese cuerpo que acabo de representar. Ahora bien, este cuerpo también se caracteriza por tener una densidad. Y al multiplicar la densidad por el volumen voy a obtener la masa. Respecto a las características térmicas de este cuerpo, vamos a decir que además de esta característica físico-química, la densidad, este cuerpo se caracteriza además por tener un valor de una capacidad calorífica C sub P. Recuerden que la densidad tiene dimensiones de metro cúbico sobre kilogramo y el C sub P de kilojulio sobre, abro paréntesis, kilogramo, Kelvin, cierro paréntesis. Bueno. Ahora, otro planteamiento importante aquí es ya lo que tiene que ver con el fenómeno transferencia de calor. Este cuerpo se encuentra a cierta temperatura diferente a la temperatura ambiental. Con esto quiero decirles que aquí va a haber un flujo de transferencia de calor. Bueno, va a haber un movimiento de transferencia de calor aquí. Va a haber un flujo. Bueno, y ese flujo puede ir de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Bueno. Ahora, este cuerpo, la temperatura de la superficie tiene un valor, ¿sí? Y en el método de la resistencia interna despreciable, la temperatura de la superficie siempre es igual a la temperatura en el centro, es decir, cuando el radio es 0, ¿sí? Para todo instante t. Eso significa esta tipología. Ahora, aquí afuera hay un fluido que puede ser aire, puede ser agua, puede ser un fluido incompresible o compresible, y ese fluido se caracteriza por tener un coeficiente H de transferencia de calor y además una temperatura infinita,
la que hemos llamado temperatura infinito, que corresponde a la temperatura de un sitio alejado del cuerpo en sí. Por lo pronto no vamos a tener en cuenta la transferencia de calor por radiación, simplemente vamos a considerar la transferencia de calor por la convección externa. Bueno, ¿cómo caracterizamos este fenómeno? Vamos a hacer un balance de energía. Vamos a plantear los términos de un balance de energía. En este balance de energía, les recuerdo, no vamos a tener en cuenta, como en las ecuaciones anteriores, las variaciones de la temperatura respecto al radio. Esto va a simplificar el modelo. Estamos iniciando en este estudio, por eso en esta clase les voy a mencionar el modelo más simple. Ya para el día de mañana les voy a enviar unas cartas, que son las cartas de Heisler, para que podamos hacer unos cálculos en otras condiciones diferentes, ¿vale? Bueno, el balance de energía. Recuerden, siempre lo hacemos en términos de ingresa, sale, más o menos se genera, y esto es igual a la acumulación. ¿Cuánta energía puede estar saliendo de este sistema? Pues depende de cuál es el gradiente de temperatura. Si esta temperatura T infinito es mayor que T sub S, pues va a haber un ingreso de calor del exterior hacia este cuerpo, hacia esta esfera. O también, si TS es mayor que T infinito, pues también se va a dar una salida. Es decir, que analicemos la convección hace que si analizamos la entrada, pues ya no tenemos que hacerlo con la salida y viceversa. Si analizamos la salida, no tenemos que hacerlo con la entrada. Aquí solo hay una energía que entra o que ingresa, que es la energía calórica en forma de la convección. Esto lo voy a anotar aquí como el calor de la convección. Internamente no voy a tener ni consumo ni generación de energía térmica, es decir, que esto es cero. Y este calor de convección es igual a la acumulación. Bueno. Ahora, respecto a todo lo que hemos tratado hasta este momento, resulta que el calor por convección es igual a H por la temperatura S menos T infinito. Menos T infinito. Por el área superficial de transferencia de calor, que pues, ya lo hicimos aquí. Bueno. Y esto va a ser igual al término de acumulación. ¿Cuál es ese término de acumulación? Ya lo habíamos tocado. Esto sería el producto de la densidad por el volumen, por el C sub P, por delta de T, que sería la variación de la temperatura de este cuerpo respecto a el tiempo. Respecto al tiempo. Bueno. Bueno, entonces, si TS es, a ver, si TS es mayor que T infinito, resulta que el calor por convección sale del cuerpo. En ese sentido, y para considerar pues este fenómeno físico de esta manera y con esta convección de símbolos, es necesario aquí colocar un signo negativo. Por lo tanto, tendríamos menos H por TS menos T infinito
por el área es igual a rho por B por C sub P por delta de T sobre la variación del tiempo. Ahora, esta ecuación diferencial, que es aparentemente difícil de resolver por métodos convencionales, se simplifica haciendo una sustitución, usando ese método, el método de la sustitución. ¿Qué vamos a incluir aquí? Miren. Vamos a incluir esta variable teta que para estos cálculos se va a llamar la temperatura. Vamos a sustituir esta variable por los valores de la temperatura. En algunos libros a este parámetro se le llama el parámetro de temperatura dimensional. Entonces vamos a decir que este teta es igual a Ts. Perdón, aquí tengo un ligero error. Esto sería aquí T infinito. T infinito y aquí sería T sub S, ¿vale? Para llevar un poquito de orden en estas ecuaciones y no confundirnos. Entonces aquí quedaría que teta, esta variable que vamos a sustituir, teta, es igual a T sub S menos teta infinito. Ahora, esta T sub S es función del tiempo, es función del tiempo. Por lo tanto, aquí podríamos decir que delta de teta es igual a delta de T sub S menos, como esto es una constante, la temperatura del fluido no va a cambiar con el tiempo. Al derivar esta constante obtenemos aquí un 0. Por lo tanto, vamos en que delta de teta es igual a delta de TS. Y vamos a involucrar estos resultados en nuestro modelo. Bueno, entonces, al involucrar estas ecuaciones en esto que venimos trabajando, ya tendría que menos H por el área de la superficie por teta menos H por el área de la superficie por TS menos T infinito. Perdón, perdón el lapsus que tuve acá ya. Tengo aquí que sustituir la variable. Bueno, ahora, para resolver esta ecuación necesitamos hacer una integral. Bueno, y aquí me estoy olvidando multiplicar esto por rho, por B, por C sub B. Bueno. Entonces vamos a hacer aquí unos arreglos de esta ecuación. Y después de hacer arreglos obtendríamos la siguiente ecuación, miren. Delta de teta sobre teta es igual a menos H por A sub S sobre rho por B por delta de T. Por delta de T. Voy a hacer una ligera verificación a ver si todo va bien. Parece que no tengo inconvenientes acá. Aquí me falta el C sub P. Y listo. Entonces, para poder solucionar esta ecuación, pues necesito integrar. Y aquí voy a integrar entre teta sub 0 y teta. Y aquí voy a integrar esto entre 0 y el tiempo.
Bueno, ¿qué es teta sub 0? Teta sub 0 es la temperatura del sólido en el instante cero, es decir, cuando tengo el tiempo es igual a cero o al inicio del proceso, menos T infinito. Y teta, como ya lo había afirmado, es Ts, que es función del tiempo, menos T infinito. El resultado de esta integral es el logaritmo natural. ¿Vale? Voy a simplificar todo esto y esto sería el logaritmo natural de teta sobre teta inicial. Y esto es igual a su vez a menos h por a s por sobre rho por b por c sub p por el tiempo. Ahí se integra el tiempo. Y esta ecuación que acabé de escribir es importante. Bueno, igual tiene otra forma, miren. El logaritmo natural, escribámoslo con otro color para que no se vaya a confundir con esto que ya llevamos. La ecuación importante aquí es que el logaritmo natural de teta, que es t sub s menos t infinito, dividido entre t sub s al inicio menos t infinito, es igual a menos h por a s sobre rho por b por c sub p por t. Bueno, esa ecuación pues es la que me permite resolver algunas situaciones de la transferencia de calor en estos sitios, pues en esto que se llama ecuación en estado transitorio, ecuación de calor en estado transitorio. Bueno, pueden tomarlo un pantallazo. Voy a hacer un ejercicio, ¿sí? con esa ecuación. Bueno, ejercicio. Ejercicio. Bueno, voy a tener aquí una esfera, ¿sí? Supongan que tengo una esfera. Y el diámetro de esta esfera es 5 milímetros. El calor específico de esta esfera es igual a 10 kilojulios sobre kilogramo Kelvin. Bueno. En el exterior me encuentro con aire. La temperatura del aire es igual a... La temperatura del aire es igual a 50 grados Celsius. Y el coeficiente convectivo de transferencia de calor para este aire, digamos que es 15 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin. Bueno, pregunta. ¿Cuánto tiempo transcurre mientras el cuerpo pasa
de, eh, de menos 10 grados Celsius hasta 40 grados Celsius. Bueno, copien ese ejercicio mientras yo tomo algo de agüita. Bueno, solución. La ecuación que acabé de copiar es la siguiente, miren. El logaritmo natural de la temperatura del sólido del cuerpo, ¿sí?, menos la T infinito sobre la temperatura inicial del cuerpo menos T infinito es igual a menos H por el área superficial dividido entre ρ por B por C sub P, ρ por B por C sub P, multiplicado por el tiempo. Y sí, me falta un dato en este ejercicio y es la densidad. Entonces vamos a decir que la densidad de este cuerpo, la densidad es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno. Bueno, entonces en este ejercicio y con estos datos, observen que en esta ecuación vamos a tener el tiempo final, el tiempo infinito, el tiempo inicial, y vamos a despejar es precisamente el tiempo, que es como lo más sencillo que hay en estos cálculos. Esta ecuación que ya deducimos o que se dedujo, se reemplaza de la siguiente manera. Miren. El logaritmo natural de quién? Pues necesitaría el logaritmo natural de la temperatura, que es función del tiempo. Entonces, como aquí vamos a calcular cuánto tiempo transcurre para pasar de menos 10 hasta 40, por lo tanto, aquí voy a tener 40, ¿vale? Esta temperatura va a ser 40. Esto está infinito. ¿Cuánto está infinito? Es 50. Esto que está en grados Celsius, pues como es un gradiente, puede convertirse tranquilamente a Kelvin. Ya van a ver cómo se cancelan esas unidades. 40 menos 50 Kelvin. Y lo que tendríamos en la parte inferior sería la temperatura inicial del cuerpo, porque pues vamos a calcular el tiempo que se toma ese cuerpo para modificar su temperatura desde menos 10 hasta 40. Entonces aquí iría menos 10 menos 50, que es la temperatura de el aire. Kelvin con Kelvin se cancela y esto es igual a. Bueno, aquí voy a hacer un cálculo un poquito intentando minimizar pues lo que escribo en esta ecuación. Recuerden que aquí tenemos, miren, este A sub S sobre ρ, A sub S sobre ρ. Esto a su vez es igual a, en función del diámetro, el área es pi por diámetro al cuadrado. Y el volumen sería pi por diámetro a la 3 sobre 6. Entonces, para evitarme cálculos aquí, este parámetro AS sobre B, pues podría cancelar pi con pi, voy a cancelar este al cuadrado acá, aquí me queda solo un diámetro. Entonces lo que obtendría es que área superficial sobre el volumen es igual a 6 sobre el diámetro.
En ese sentido, aquí lo que reemplazaría es lo siguiente, menos H, entonces sería menos 15 vatios sobre metro cuadrado por segundo. Por A sub S sobre B, es decir, voy a ya quitar estos dos términos y lo que obtendría es por 6 sobre, y el diámetro es 5 milímetros, es decir, 5 por 10 a la menos 3 metros. Bueno, lo que voy a despejar es el tiempo, esta es la variable que busco, es decir, esto iría multiplicado por el tiempo. Y abajo, en la parte inferior, me faltaría multiplicar la densidad y el valor del C sub P. Bueno, la densidad es 13.600. Kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí este iría, ya lo corrijo, profe, metro por Kelvin, no segundos, ya. Sí, metro por Kelvin aquí, gracias. Bueno, esto es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico por 5 por 10 a la menos 3 metros. 5 por 10 a la menos 3 metros. Por, a ver, ¿qué me falta acá? Sí, el C sub P. Entonces el C sub P es